Poco a poco aquí vamos. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por poder compartir este espacio. No soy una experta en temas tecnológicos, así que les pido disculpas, pero intentaré compartir las ideas que quiero compartir con este libro. Había pensado comenzar por el principio. Que va a ser el Foro Social Mundial que se realizó en Belén, en Brasil, en el 2009. Hoy ha pasado algo importante para mí y pasa que he cambiado y comenzaré por el final. Concretamente, ha marchado un amigo mío que lo estimaba mucho, un señor grande, muerte natural. Y entonces la reflexión que me acompañó antes de este momento, de esta transmisión, es decirles el final. Y el final es que lo esencial, realmente lo esencial y lo único que importa es la vida. Pero no la vida individual, no la vida egoísta, no la vida prepotente, sino la vida colectiva, porque somos una especie, porque estamos conectados. Y no solo entre los seres humanos, estamos conectados los seres humanos, estamos conectados los animales, el planeta, estamos todos interconectados y formamos una red de vida. Y esa es la esencia y la importancia de toda esta historia en este momento. Este es el final. Y de aquí, ahora sí voy al comienzo, y es cuando estuvimos en aquella oportunidad escuchando a Leonardo Boff. Leonardo habló de que estábamos viviendo una crisis de civilización y un cambio de paradigma. En aquel momento en el Foro Social Mundial se trabajaban todos los temas de la crisis propia del 2008, se trabajaban todas las banderas del Foro Social Mundial históricas. Y ese tema, claro, había muchos temas, y ese tema que también era importante, pues también fue un tema más, pero bueno, todo quizás no se podía abordar. Lo cierto es que de ese encuentro, muchas organizaciones regresamos en nuestros países de origen y teníamos esta inquietud muy clara, y era que realmente lo prioritario era la crisis civilizatoria, era el cambio de paradigma, y hoy día, enero del 21, es lo que estamos viviendo, acelerado, matizado y profundizado por todo lo que es la pandemia generada por el COVID. Nosotros desde Barcelona, la manera que hicimos para aportar nuestro grano de arena, porque se trata de una construcción colectiva, fue organizar una serie de seminarios internacionales de convivencia planetaria llamados Biocivilización. Biocivilización porque había un grupo de personas en Brasil, Cándido Grybowski, básicamente, y una serie de organizaciones que trabajaban con él, que van a comenzar a acuñar esta idea. Y cuando se hablaba de biocivilización, se hablaba de civilización de la vida, pero la civilización de la red de la vida, y más todavía, el cuidado de la red de la vida. Una civilización que tiene un matiz virtual, que es el cuidado de esa red, porque estamos interconectados y porque todos nos necesitamos para vivir los unos y los otros. Y cuando hablo todos, no solamente me refiero a los humanos, sino me refiero a todo el ecosistema de especies, como lo acabo de decir. En este seminario tuvimos la alegría de contar con muchísimos líderes y lideresas locales, globales, Vandana Shiva, Chico Whitaker, bueno, por nombrar algunos. Y del último seminario que hicimos en el 2006, la idea esencial que salió de allí es que este cambio era de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. De adentro de la persona, la transformación personal, hacia afuera, que ese cambio personal se reflejara
en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en el barrio, en los sitios donde nos movemos. Y de abajo, quería decir lo local, hacia arriba lo global. Ahora yo bien creo que ese local y ese global ya no están tan distanciados, se han aproximado. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un momento, o ya entramos en un momento de cambio profundo y ahora tenemos que pensar a qué es a lo que le vamos a apostar. Y en ese punto llegó la pandemia y yo, como todos, estuve pues haciendo la primera cuarentena muy rigurosa, porque además yo creo que a todos nos cogió por sorpresa que estaba pasando, no lo teníamos muy claro. Y necesité como ese tiempo para comprender qué sucedía. Por lo tanto, empecé a escribir el libro. El libro tiene 3 estructuras, una primera que son los tips, una segunda que son los reflejos y una tercera que son los relatos. En la parte de los tips tiene también que ver con esa idea que se propuso en ese seminario, y es el cambio interno. Entonces, el cambio interno, aquí hay muchas cosas que son importantes, no solo de reflexionar, sino de aplicar. Uno de los temas que trabajé es el miedo, porque yo creo que ha habido muchísimo miedo y el miedo es una manera de manipular y de controlar. El miedo es parte natural del ser humano, pero también lo es el equilibrio, como lo es en la naturaleza. Por lo tanto, no podemos vivir en estados de miedo, hay que vivir sobre todo en estados de equilibrio, porque el miedo no nos permite pensar, porque el miedo no nos deja actuar, porque nos obnubila el pensamiento, las emociones. Y para actuar necesitamos un equilibrio interior. Denle el nombre que quieran, pero tiene que ver con el mundo interior de cada individuo. Entonces, dentro de los tips, lo primero era la importancia de hacer ese tránsito del equilibrio, del miedo al equilibrio interior, que es otro estado natural al ser humano, más en coherencia con la naturaleza. Después vinieron también las reflexiones de cómo relacionarnos con eso que estaba aquí. Yo llegué a la conclusión, no sé si mis conclusiones sean las mejores, yo simplemente les quiero compartir en mi libro las cosas a las cuales he llegado, sin pontificar. Retomando, el segundo tema era cómo relacionarnos con eso, y yo llegué a la conclusión de que la mejor manera es con nuestro cuerpo humano, porque es nuestra mejor herramienta, porque hace parte de esa naturaleza y porque es una maravilla de máquina dotada con sistemas de defensas capaces de gestionar los virus y las pandemias que han vivido con nosotros a través de la historia, solo que esta nos ha tocado a todos por humanidad en pie de igualdad. Y por eso es que nos ha golpeado, como impresionado, que es el que está pasando. Es importante, yo creo que lo primero es el cuerpo, por cuidarlo. Yo particularmente he bebido mucho de la Ayurveda, de esta filosofía de la India, y he aprendido 3 cosas. Y he aprendido que hay que descansar, he aprendido a que hay que comer bien, y bien que es desde proximidad, saludable, ecológico, de la estación, y tener el mejor estado interior posible, porque esto hace que el sistema defensivo esté fuerte. No voy a profundizar aquí porque pues lo he profundizado más en el libro, pero yo realmente en este momento creo que para mí y mi familia, tener un modelo de vida como el que tenemos, de proximidad, de cuidado de todas las cosas, es la mejor herramienta que tenemos para poder relacionarnos con esta nueva situación en la cual nos encontramos y que estamos hasta ahora mentalmente interpretando, entendiéndola. Luego he pensado que había una serie de reflexiones y de cambios que como humanidad ya se nos habían
de alguna forma pedido con muchísimo tiempo, pero como humanidad mayoritariamente no los hicimos. Y de pronto apareció el COVID, que al final es como si la especie humana se hubiera transformado en un patógeno y la misma naturaleza se está autoequilibrando, porque nos estamos cargando absolutamente todo, por acción o por omisión. Pero mucha parte de responsabilidad hay en ciertos actores que sabemos quiénes son, pero todos también somos responsables con nuestras acciones cotidianas, porque con nuestras acciones, como ciudadanos, como consumidores, como personas, fortalecemos un modelo u otro modelo. La segunda parte del libro son los escritos, son los reflejos, cuando salimos de esa primera cuarentena global que a todos nos sorprendió y todos comenzamos a salir de diferentes maneras. Hay quienes salieron como si el mundo continuara igual, como si no hubiera cambiado nada, como si no hubiera pasado nada. Y sí han cambiado muchísimas cosas porque el mundo no volverá a ser igual. Y como digo, para mí la pandemia lo que ha hecho es acelerar y profundizar un proceso que ya venía, que era un proceso de cambio de paradigma, un proceso de cambio de época, y ahora estamos aquí en medio de esta coyuntura histórica de cambio. Y como coyuntura, pues hay muchas tensiones y hay dos tensiones principales que son dos modelos y dos paradigmas. Un paradigma que se está destruyendo, un paradigma que se está derrumbando, que es ese paradigma nacido de la modernidad, es ese paradigma con un modelo económico que ha arrastrado el planeta, que ha arrastrado las especies, que ha desestabilizado. Un modelo que con la época y el auge del petróleo ha invadido toda nuestra vida cotidiana, con plástico, con toxinas, y todo esta amalgama de cosas pues se ha traducido en calidad de vida pésima y en organismos débiles, en organismos frágiles, en vidas estresadas, donde la calidad de vida se ha perdido porque ese modelo que se está implosionando, que se está derrumbando, pues ha generado todas estas consecuencias. Ahora bien, así como de la época medieval hubo un gran cambio a la época de la modernidad y un modelo feudalista se derrumbó y apareció otro modelo que no fue de la noche a la mañana, sino fue en el paso del tiempo y se creó y se impuso un nuevo modelo y un nuevo paradigma dominante. No quiere decir que sea el único, pero sí el que ha dominado, que ha sido este modelo nacido en la cuna de Occidente. Como íbamos al precipicio con todo ese modelo que se estaba derrumbando. Ahora bien, es cierto que hay otro modelo, otra forma de vivir y convivir como especie humana, y que muchos hombres y mujeres ya han ido incorporando y le han ido dando fuerza con sus actos cotidianos, con sus prácticas, buscando la proximidad, cuidando la naturaleza, comiendo sano, buscando formas organizativas colectivas, asamblearias. Yo creo que hay muchísimas experiencias ya acumuladas también en los últimos años, en los últimos 10 o 15 años, de nuevas maneras de vivir y convivir que se están construyendo muy en la base. Ahora bien, ese modelo que está aquí, pues hay que fortalecerlo. ¿Y cómo lo fortalecemos? Pues lo fortalecemos entre todos y todas, con los actos también cotidianos, porque en esos actos también vamos haciendo el cambio. Si solo esperamos los grandes cambios, pero nosotros no nos implicamos, pues esos grandes cambios se quedarán como dibujos bastante etéreos. Ellos, a través de la historia, los grandes cambios, pues han ido sumando y han ido sumando los cambios de hombres y mujeres, que llega un momento en que se da el salto cualitativo y el cambio cualitativo y se cambia. Con esto quiero subrayar la importancia que es retomar el poder que cada uno como persona tenemos. Y esto lo hacemos a partir de retomar nuestra responsabilidad.
Entendida la responsabilidad como la capacidad de responder por nuestros actos. Entonces, hagamos que cada día nuestros actos sean responsables. Sabemos que hay que hacer, especialmente las personas que se han involucrado en procesos sociales, en procesos más de cambio espiritual, de cambio interior. Sabemos que hay que hacer, sabemos que hay que ser solidarios, pero ahora el reto es hagámoslo, hay que hacerlo, porque llegó el momento de la acción. Entonces, toda esta amalgama de personas sí que hemos venido, yo creo que somos millones trabajando en todos estos cambios, pero ese cambio también ha venido históricamente conservado porque, como decía, ha habido un paradigma dominante, pero han habido otros paradigmas que no han sido los dominantes, entre ellos a un largo aliento en la historia, pues todos los paradigmas de Oriente, por ejemplo, todas esas antiguas culturas que no estaban dentro de esa construcción cultural de Occidente, todas esas culturas conservaron muchísima sabiduría que hoy en día están presentes aquí y ahora y todavía tenemos cómo beber de ellas, porque han habido seres humanos que han encargado milenariamente de preservarlas. Después, y tienen mucho que ver con la sabiduría de la naturaleza, después están al mediano plazo los movimientos sociales, los pacifistas, las feministas, los ecologistas. Ha habido tanta gente que ha estado siempre trabajando y que de alguna forma todo eso han sido corrientes y fuentes que en este momento nos acompañan, este momento que es el momento. Yo creo que en la situación en que estamos ahora hay que pensar que como íbamos hacia el precipicio, pero este aceleramiento que también ha provocado la pandemia ha permitido que paremos un poco, que reflexionemos y que ya decididamente apostemos a que ese nuevo modelo tome fuerza y se haga presente en la Tierra. Y digo que tenemos que implicarnos porque los modelos necesitan de los hombres y de las mujeres, de todos nosotros para hacerlo real. No podemos esperar que los demás cambien y los demás cambien, pero es que tenemos nosotros también que cambiar. Y si todos cambiamos con nuestros pequeños actos cotidianos, pues todo esto se va sumando y llega un momento que esos pequeños actos se transforman en grandes fuerzas y en grandes movimientos y en grandes transformaciones, porque al final, ¿quiénes están en los sitios del poder económico, político y social? Hombres y mujeres. No son seres extradotados, son hombres y mujeres y ahora lo hemos vivido todos. Ese virus no ha distinguido nada, no distingue, es una especie humana que ha afectado y hay una interrelación, pero el COVID no difiere si este es príncipe, este es poderoso, este no, es especie humana, somos especie humana. Entonces, yo creo, y mi invitación es a que retomemos ese poder de esos cambios cotidianos, que entendamos que podemos hacer el cambio, que vamos sumando, que vamos multiplicando, que es el momento de hacerlo, que históricamente hay muchas fuentes que nos alimentan, muchas energías que nos acompañan y que estamos preparados para hacerlo. Y además es que no hay alternativa, o lo hacemos o lo hacemos. Es el momento de empezar a hacer nuevas construcciones en lo económico, en lo político y en lo social. Es el momento de dar un enfoque distinto a la forma organizativa que queremos tomar. Yo pienso que de la Revolución Francesa, de sus 3 principios, el de la fraternidad, es un principio que nunca fue desarrollado y nunca ha sido reflejado en ningún sistema político ni económico y que llegó el momento. ¿Pero qué significa esa fraternidad? La fraternidad viene de fraters, de que somos hermanos. ¿Y por qué nos está dada la hermandad? Más allá, está dada en parte porque somos de una misma especie, pero va más allá todavía. Y yo creo que San Francisco de Asís tuvo la capacidad de entender
esa conexión tan profunda que existía, porque es que esa hermandad se extiende a todos los seres vivos, a todas las especies, al planeta Tierra, que en sí mismo es un ecosistema. Esa hermandad nos deviene porque, como decía Leonardo Boff, todos estamos hechos con el mismo alfabeto, con el mismo código genético, y lo que hay son pequeñas variaciones que producen esta gran diversidad. Ahí radica esa fraternidad. Eh, y esa fraternidad es las conexiones, se traduce en las conexiones de interdependencia, interrelación, interactuación que tenemos todos los unos con los otros. Y esas interrelaciones al final son una red, pero son una red vital. Me agrada escenificarlo con una imagen de la película de Matrix. Yo soy muy peliculera, me encanta el cine. Cuando la médica se está muriendo y entonces toda la tribu se sienta alrededor del árbol madre, se ponen el brazo en el hombro y se ilumina una red que los vinculaba a todos, pero también los vinculaba con el árbol, con la naturaleza. Esa es la imagen que yo tengo de la red de vida. Todos estamos interconectados, dependemos los unos de los otros. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos los unos a los otros porque es la manera de cuidar y preservar la vida. Y como decía, preservar la vida en red. Esa fraternidad creo que es el valor central que hay que permitir que imprima con su energía todas estas nuevas formas organizativas. En el libro, en los reflejos, hablo básicamente de esto, cómo nos reflejamos, porque esa suma de reflejos es lo que está construyendo esta nueva realidad. Yo me sumo mucho a las ideas que tenía Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía que no la invitaran a un mitin contra la guerra, sino a favor de la paz. Yo creo que se fortalece aquello en lo cual ponemos nuestra atención. Entonces, yo los invito a que pongamos la atención en la construcción, en el avance, en consolidar estas nuevas alternativas que están y que son posibles, que nos permiten un futuro que nos merecemos como especie humana, pero también que es derecho de todas las especies y del planeta Tierra, como ecosistema vivo del cual también somos parte. Ya al final del libro, pues empato con las ideas de biocivilización, que básicamente la idea es que hay paradigmas que son dominantes, como lo venía diciendo. Hay un paradigma que ahora está en crisis, que se está enderrocando, se está cayendo, se está destruyendo, pero hay otro paradigma que se está fortaleciendo. Es este paradigma que algunos le hemos llamado biocivilización, pero el nombre realmente no importa, se le puede dar otro nombre, el que sea. Lo importante es la esencia. En el paradigma de la modernidad, el centro fue el ser humano, y esta impronta lo hizo sentir dueño y amo de toda la creación, pero además ese sentirse dueño y amo de toda la creación lo ha llevado a una actitud destructiva e injusta, como lo hemos visto. Ahora bien, en la época medieval, cuando se cambió de un paradigma a otro paradigma, que no fue de la noche a la mañana, sino que se fue cambiando en el tiempo, ese paradigma sufrió un debilitamiento cuando fue cuestionado en su esencia, que es cuando los paradigmas se caen. En aquel momento fue un hecho científico el que lo hizo, evidentemente en un contexto adecuado, porque era una época en que bullían ya todas estas ideas y había mucha gente pensando que las cosas no eran como les decían, que el modelo ptolomeico no era así, que los astros no giraban seguramente alrededor esto de la Tierra, no era tan claro. Y bueno, entre toda esta ebullición de ideas, pues vino Nicolás Copérnico y logró comprobar lo que ya muchos estaban en esos momentos hablando y presintiendo, y se suma una cantidad de hechos científicos,
filosóficos y de diferente carácter que hacen que ese modelo se cuestione y al final se destruye y se cae. De hecho, hoy en día no estamos en la época medieval, ni a nivel de pensamiento. El pensamiento es otro diferente. Cuando nosotros nacimos en este nuevo paradigma y esto del sol, si es el centro, la tierra o el sol, pues es que ni siquiera nos lo preguntamos porque ya está dado dentro del paradigma dentro del cual vivimos. Entonces, eso es un paradigma, una forma que marca una forma de pensamiento, de ver el mundo, de interpretarlo y de interrelacionarnos. Ese paradigma de la modernidad está cayendo con todo lo que implica a nivel de modelo económico, a nivel de modelo político, a nivel de modelo de convivencia, y hay otro que están haciendo, hay otra época que está aquí, ese no está en crisis, que es el modelo que está en marcha y al que creo que hay que apostarle y entregarle la energía, la ilusión para que se haga una realidad. ¿Y por qué hacerlo? Para mí la respuesta es muy simple. Primero porque nos lo merecemos, porque la vida es muy bella, porque la vida es absolutamente hermosa y esto es lo que nos inspira a cada día levantarnos y tirar adelante esta energía que se expresa en esta alegría de estar vivos. En otra parte del libro hablo de una frase, una palabra de los esquimales que significa la alegría por el solo hecho de estar vivos. Entonces, en esta última parte del libro, pues he recogido como todas las reflexiones y aprendizajes que he hecho de esa cantidad de intercambios que se han hecho a través de los seminarios de biocivilización y aquí termina esta parte de los reflejos para ya dirigirme a la última parte del libro, que son los relatos. Los relatos son una serie de cuentos que le escribí a mi hija a partir de las preguntas que ella me hacía cuando era pequeña y que fue muy bonito porque era encontrar un nuevo lenguaje para explicar y enseñar como papel de madre dentro de la visión de mundo que yo tenía y que tengo. Y salieron cosas muy bonitas. A Chico Whittaker le gustó mucho. De hecho, mi hija hizo la carátula del libro. Y son reflexiones que en el fondo transmiten esto de una manera más sencilla. Hay uno de los relatos que me gusta mucho que se llama las cianobacterias y las bacterias enganchosas que dieron origen al mundo. Y yo le explicaba a ella que todos sabíamos que las cianobacterias se había originado la vida en sus comienzos, pero que los científicos nunca habían detectado las verdaderas causantes de que este gran misterio que es la vida se reprodujera y proyectara en este planeta, y eran las bacterias enganchosas. Las bacterias enganchosas porque se enganchaban, y se enganchaban porque eran las bacterias amorosas, eran las bacterias cariñosas que hacían que las cianobacterias se conectaran entre ellas y de esta forma se tejiera y desarrollara el tejido, la red de la vida. Y también lo hacía porque mi hija era muy cariñosa y muy enganchosa, o sea, vivía abrazada y por lo tanto era mi manera para explicarle un poco los temas. Bueno, básicamente esta es la trayectoria del libro. Cogí el modelo del seminario, de ir de adentro hacia afuera, con mis transformaciones personales, porque creo que esto es fundamental, porque si no creo que nos quedamos en un discurso vacío, hablando del cambio, de la transformación, y luego nuestras vidas personales son una incoherencia. Creo que es importantísimo mirarnos al espejo y mirarnos a nosotros mismos, porque nosotros mismos no nos podemos engañar y cambiar, porque cuando logramos coherencia, esa coherencia nos da fuerza para avanzar. Luego, como ese cambio que yo llevo muchos años y me falta muchísimo, y seguro que tengo muchísimos defectos, o sea, estoy lejos de ser el non plus ultra, pero
sí que soy consciente de estas carencias y he trabajado en el tiempo y seguiré trabajando para mejorarme cada día como persona. Y esto obviamente se tiene que reflejar en el quehacer, porque si uno no hace, pues esto se queda vacío. No es verdad, es un pensamiento. Ese pensamiento se tiene que traducir en una acción. Y esas acciones nuestras se reflejan en nuestras vidas cotidianas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras parejas, en nuestro trabajo, nuestro proyecto. Cada cosa que hacemos debe ser un reflejo en el mundo de esa música especial que somos cada uno de nosotros. Luego esta suma de reflejos pues arman los reflejos colectivos. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo organizamos la vida? ¿Cuáles son más que los valores, las virtudes que nos rigen? Ya sabemos qué virtudes hay que practicar. Hemos hablado mucho que no hay que ser egoístas ni individualistas, que lo que hay que hacer es solidarios, colaborativos, que no hay que ser competitivos, que hay que ser colaborativos, que hay que estar juntos, que hay que ser cuidadosos, que hay que ser responsables. Yo pienso que son palabras, no hay nada nuevo que agregar en ese sentido. Yo creo que el reto es actuar, es realmente aplicarlas en esa, traducirlas en hechos que se reflejen en nuestras cotidianidades. Y luego, eso también hay que proyectarlo a lo colectivo. Por lo tanto, yo pienso que evidentemente el cambio lo tenemos que hacer como personas, haciendo unos cambios, unas prácticas y unos cambios también, y unas prácticas de unas virtudes que ya sabemos cuáles son, que las tenemos que hacer como consumidores, porque con nuestros consumos estamos fortaleciendo un modelo u otro modelo. Entonces miremos qué compramos, miremos qué comemos, miremos. Consumir, consumimos, pero hay que consumir conscientemente, que lo que consumamos no daña a la tierra, no afecta a los animales, que sea virtuoso. ¿Qué consumimos cada uno de nosotros como activistas en nuestras casas? Eso hay que revisarlo. Y es importante porque es un reflejo más del cambio, no es lo único, pero es parte de todo el proceso que hay que hacer. Los consumos son muy importantes. Hay que tener un consumo consciente y responsable. Responsable, no irresponsable, sino responsable. O sea, responder por lo que consumimos. Y luego como ciudadanos, eh, entendiendo también como responsables de lo público, porque es que lo público es de todos. Entonces no podemos desconocer que la organización colectiva no tiene que ver con nosotros y que solo importa mi casa. Importamos en la medida que los otros importan, porque somos en la medida que otros también son. No hay otra manera de existir que permita construir un modelo con otro talante que creo que es el que nos merecemos ahora